tardes, profesor, compañeros, cordial saludo. Continuando con el ciclo de exposiciones de la Cátedra de Derecho de las Telecomunicaciones, somos el grupo número 2 y estamos integrados por Johan Isturiz, la compañera Elis Arias, la compañera Jessica Spinelli, María Velázquez y quien les habla, Enio Timadori. Dentro del procedimiento administrativo de las telecomunicaciones, desglosaremos la tarde de hoy sobre el régimen tributario de las telecomunicaciones en Venezuela. Y es que el Estado, ejerciendo su rol de procurar la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del contribuyente, debe atender al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población. En tal sentido, el Estado ejerce el poder tributario en que exige el pago de tributos a los individuos enmarcados dentro de su jurisdicción. Por tal razón, nace un sistema tributario venezolano y sus principios fundamentales son los principios de legalidad, progresividad, justicia, no retroactividad y no confiscación. Este sistema distribuye la potestad tributaria en 3 niveles de gobierno: nivel nacional, nivel estatal y nivel municipal. La libertad económica en el sector de telecomunicaciones era una potestad estatal del Estado, de iniciativa económica. No era una libertad económica en vista de que la antigua ley del año 1940 instituía que toda la reserva económica que impedía libremente el sector privado acceder a dicho mercado. Fue tanto así que para acceder a la explotación o el uso del espectro radioeléctrico era necesario una concesión administrativa que fuese dictada por la autoridad estatal competente en ese entonces. Por tal razón, profesores muy importantes venezolanos sostienen a través de el doctor González Hernández en el año 2006 que se privatizó el sector de telecomunicaciones a través de esta ley y emitieron 2 consecuencias jurídicas. La primera, que los empresarios puedan dedicarse libremente a cualquier actividad comercial que verse sobre cualquier tipo de actividad o servicio de telecomunicación. Y en segundo lugar, tenemos que por la misma dinámica jurídico-liberal del sector económico de las telecomunicaciones, que la actividad económica pueda prestarse bajo un régimen de libre competencia. Y quien matiza bien este término es el doctor González, que estipula que el Estado debe implementar condiciones efectivas, mas no perfectas, de competencia de la economía. Dentro del régimen tributario de las telecomunicaciones nos encontramos este sistema, el sistema tributario. La Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, específicamente en el artículo 133, nos establece que toda persona natural o jurídica tiene el deber de coadyuvar con los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. Quienes presten servicios de telecomunicaciones deberán pagar un impuesto estipulado de sus ingresos brutos y además de ello deberán cancelar contribuciones especiales evidenciado en la ley orgánica de las telecomunicaciones. Dentro de la evolución histórica del sistema tributario venezolano pone al descubierto la razón de ser de los principales cambios legales e institucionales del último siglo. La revisión de varias series de estadísticas en los últimos 55 años revela la alta dependencia que el inicio de la democracia se tuvo del aporte fiscal del origen petrolero, así como la baja presencia de la tributación progresiva. La aparición del impuesto sobre la renta de los años 1940 se hizo para gravar al sector petrolero, y si bien el sistema comenzó a apoyarse desde los años 1960 sobre el impuesto sobre la renta, esto se hizo al margen de la economía no petrolera,
La evolución de la realidad tributaria en Venezuela revela que los impuestos no petroleros representan una variable del ajuste frente a los vaivenes de los procesos petroleros y de ingresos fiscales petroleros consecutivamente. Conatel lo asimilamos con concesiones del espectro radioeléctrico. Las concesiones que son un acto que confieren situaciones jurídicas sobre un bien de dominio privado del mismo Estado. En su artículo 57 de la Constitución reconoce expresamente a la libertad de expresión como un derecho civil a través de los distintos medios de comunicación social. Junto a este derecho, el artículo 58 constitucional también ratifica que la comunicación es libre, plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique esta ley, puesto que toda persona tiene el derecho constitucional a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura. Las telecomunicaciones están ligadas a distintos derechos constitucionales, como es el artículo 49 de la Ley Orgánica de las Telecomunicaciones, que consagra el deber del Estado de garantizar la prestación de un servicio universal de telecomunicaciones, que los operadores están obligados a prestar a los usuarios para brindarles estándares mínimos de penetración, acceso, calidad, equilibrio y con independencia de la localización geográfica. Por último, nos encontramos con las telecomunicaciones de distintos ámbitos. Puede ser por cable, privados, unidireccionales, radiodifundidos, con transmisión de voz. Tenemos esta pequeña lámina que nos ilustra que cuando es por cable viene siendo por cobre, por barra de trenzado o coaxial. Cuando son privados son de redes corporativas o de empresas. Cuando son unidireccionales, por radio y televisión. Cuando son por radiodifundidos, de imagen fija, fax, imágenes animadas, de televisión, video, conferencia, por transmisión de voz, radio, televisión y datos interactivos. Muchas gracias por su atención. Los dejo con nuestros compañeros que le dan continuidad a la exposición. Muy buenas tardes, soy el alumno Johan Isturis. Me corresponde hablarles sobre el régimen sancionatorio de las telecomunicaciones. Este régimen se encuentra establecido en el título 12 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, y en ella se describen las sanciones que se imponen por infringir a esta norma. Dentro de estas sanciones encontramos la amonestación pública, la multa, la revocatoria de concesiones, el cese de actividades, la inhabilitación, el comiso de equipos y la pena de prisión. Estas sanciones serán aplicadas en la forma y supuesto en que se detalla esta norma. Otro punto importante dentro de este tema es el procedimiento administrativo sancionatorio. Las normas reguladoras del procedimiento administrativo sancionatorio se encuentran previstas en el artículo 175 y siguiente de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Dentro de los principios en que se orienta Conatel para tener la potestad sancionatoria, vemos que él atiende a los principios de legalidad, imparcialidad, racionalidad y proporcionalidad. Además de estos principios, Conatel también se rige por los principios, garantías y derechos constitucionales que están referidos en el procedimiento administrativo general. Es importante señalar que el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio puede comenzar de dos formas. Comienza por denuncia de oficio o por iniciativa de Conatel. En el segundo de los casos, por iniciativa de Conatel, debe establecerse con claridad los hechos imputados y las consecuencias que pudiesen desprenderse de la comprobación de los mismos. Otro procedimiento que menciona esta ley es el que establece el artículo 177, que contempla que durante el procedimiento administrativo sancionatorio, si se determina que los hechos que dieron lugar a la apertura del mismo
son constitutivos de otros hechos ilícitos tipificados en la ley y no fueron señalados en el acto original, CONATEL deberá notificar al presunto infractor sobre las nuevas imputaciones que le hacen y otorgará un plazo no mayor de 15 días hábiles para consignar sus alegatos. Lo que quiere destacar esta norma es que en ningún caso la decisión que pone fin a un procedimiento sancionatorio puede fundamentarse en hechos que no fueron notificados al infractor con anterioridad. En este tipo de procedimientos corresponde a la consultoría jurídica de CONATEL la realización de todas las actuaciones necesarias para la sustanciación del mismo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Elis Arias, cédula de entidad 2185962. Tema a desarrollar son las infracciones. Establecido un sistema de infracciones, como ya lo saben, en delitos y sanciones regulados por el conjunto de principios creados por el derecho penal, pero profundamente modulados dentro del derecho administrativo sancionador. Dentro de estos principios encontramos el de responsabilidad objetiva y administrado y el de culpabilidad, el de la solidaridad transgresional, el de ejecución voluntaria de la pena, el de concurso de procedimientos y sanciones, los principios del Código Penal sobre concurrencia de personas en un hecho punible, el de imputabilidad de las personas jurídicas y el de independencia entre las responsabilidades administrativas, penales y civiles. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, es lógico que el Estado tenga sobre la misma facultad de reglamentar la actividad de los particulares con el objeto de asegurar el mantenimiento del orden público, es decir, de ejercer la potestad de la policía administrativa. Las sanciones administrativas tienen la naturaleza de actos administrativos, es decir, manifestaciones de voluntad de la administración preferidas en un ejercicio de potestad administrativa sometido al bloque de la legalidad y dictada con miras a la consecución de un fin de interés público. En cuanto a la prescripción, hablamos que es otra garantía fundamental en materia sancionatoria, especialmente en el ámbito de las sanciones administrativas. Está constituida por la garantía de la prescripción extintiva, tanto en la sanción en sí misma como de las acciones destinadas a su establecimiento y aplicación. La institución de la prescripción, de acuerdo con la doctrina, supone el reconocimiento por el ordenamiento jurídico de los efectos que ocasiona el ordenamiento jurídico y que ocasiona una causa natural en el transcurso del tiempo. En el ámbito represivo son los efectos destructores del tiempo los que se tienen en cuenta al consagrar la prescripción de los delitos y las penas. Institución que puede definirse como la extinción por el transcurso del tiempo del derecho del Estado a imponer una pena o ejercer o ejecutar la pena ya impuesta. El principio de la prescripción para el ejercicio de las acciones administrativas que suponen cargas en cabeza de los administrados y está previsto en el artículo 70 de la LOPA y es recogido por algunas leyes administrativas especiales de los cuales hubiesen sido juzgadas anteriormente. Este es otro de los principios fundamentales en materia penal que tiene por proyección incuestionable en el derecho administrativo. Esto es todo, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Cristina Velázquez. El tema del que les voy a hablar son los procesos administrativos de las telecomunicaciones. El régimen sancionatorio, según el capítulo 1, norma las disposiciones generales, nos expresa que en el artículo 159 las sanciones pueden imponerse en las infracciones del delito tipificado en la ley, que son 1. La amonestación pública, 2. La multa, 3. La revocatoria de la rehabilitación administrativa o concesión, 4. Cesación en las actividades clandestinas, 5. Inhabilitación, 6. Comisión de equipos y materiales utilizados para la realización de las actividades y 7. Prisión. Bueno, estas son las sanciones en las que se refiere este artículo, que son aplicadas en la forma del supuesto que se determinan en los artículos siguientes. También nos habla la Ley Orgánica de las Comunicaciones, que en el artículo 160 nos expresa que en la determinación de la responsabilidad derivada de la comisión de hechos u omisiones que infrinjan las disposiciones de la presente ley, serán aplicables las disposiciones relativas a las concurrencias debidas personas en sí mismo un hecho punible, previstas en el Código Penal. También nos habla que el artículo 161, la responsabilidad derivada del incumplimiento de esta ley, es independiente de la responsabilidad civil y tales hechos pudieran generar, así como también nos especifica en los artículos 162 y 163. También podemos hablar que dentro
también nos habla las sanciones administrativas, sesión 1. En las infracciones administrativas y sus sanciones, nos especifica el artículo 164, será sancionado con multas de hasta 5.000 unidades tributarias de conformidad con lo que prevé el reglamento. 1. Esta ley es la falta de la notificación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que es parte de un operador sobre la interrupción total y parcial de un servicio de telecomunicaciones en los casos de formas y plazos establecidos en esta ley. 2. Demoras injustificadas en la entrega de la información requerida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de la conformidad de la presente ley. 3. El uso de los contratos de servicios cuyos modelos básicos hayan sido aprobados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. 4. Puede ser ocultar las marcas o etiquetas de signos de identificación de los equipos de las telecomunicaciones, cuando con ello se obstaculicen las labores de inspección y fiscalización de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. 5. Nos atenderá en la revocatoria que realice la Comisión Nacional de Telecomunicaciones cuando a dicho organismo le corresponda realizar gestiones y mediaciones en la conformidad con lo visto de una disposición legales o reglamentarias. Asimismo, también nos expresa el artículo 167. La operación de equipos de radioficcionarios sin contar con la habilitación administrativa que corresponde será sancionado con una multa por hasta 100 unidades tributarias. Una de estas sanciones, así como el artículo 168, a los efectos de la comisión la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones también tiene un monto de multa al que se refiere esta ley. Se consideran situaciones graves: 1. De carácter continuado, 2. De afectación de servicios, 3. De atención y beneficios económicos por parte del infractor, y 4. La clandestinidad. La 5 es la falta de homologación o certificación de los aparatos y equipos empleados. Y el artículo 169 nos expresa que los efectos de estas disposiciones a las que se refiere esta ley se pueden considerar sanciones, situaciones atenuantes: 1. De haber reconocido en un curso de un procedimiento que existe de una infracción. 2. Haber subsanado por iniciativa propia la situación de una infracción, resarcidio o en forma integral de daños que hubiera podido causar. Y el artículo 170 también nos habla de las reincidencias y aquellas obligaciones que también son violables, que son incumplidas en un previsto de estos capítulos, cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones es que impondrá aquellas multas que se incrementan sucesivamente a un 25% hasta el tope máximo previsto para el tipo sin perjuicio, y la revocatoria de una habilitación administrativa con su concesión correspondiente. En esta competencia de las telecomunicaciones en Venezuela, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, que es ese organismo que regula, que es independiente y venezolano, que tiene función de velar la calidad de los servicios prestados al país para elaborar planes y políticas nacionales de las telecomunicaciones. Esta ley es promulgada el 12 de junio del 2000 a esas competencias estatales para que regulen un sector de comisión nacional. Fue decretado en el decreto 1826 del 5 de septiembre de 1961. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jessica Martínez Bermón, cédula de identidad 16.693.421. Yo les voy a hablar acerca de un poquito del Ministerio de Infraestructura, pero primeramente le tengo que hablar sobre su historia y actualmente qué es lo que funcionaba. En 1984 primero se creó el Ministerio de Obras Públicas, con la finalidad de impulsar el desarrollo de los edificios, monumentos, ornamentaciones y decoraciones. Para el año 1977 se creó el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Fue creado con la finalidad de encargarse de las carreteras, autopistas, puentes, aeropuertos, puertos y el metro. Para 1999 se creó el Ministerio de Infraestructura, que fue una fusión entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Para el año del 2009 se creó el Ministerio de Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, que suprimía los ministerios del Poder Popular para Vivienda y Hábitat y el Ministerio de Infraestructura. Un año después
el gobierno creó el Ministerio Popular de Transporte y Comunicaciones. Luego, en el 2014, se fue creado el Ministerio de Poder Popular para Transporte y Obras Públicas, que hizo una reestructuración y reconstrucción de la infraestructura. Finalmente, en el 2017, y es el que funciona en la actualidad, es el Ministerio de Poder Popular para las Obras Públicas. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los organismos internacionales reguladores de las comunicaciones. Estos organismos fueron creados con la necesidad de normalizar y limitar, hacer unas limitaciones para unas tecnologías que fueron creadas y que fueron similares, pero no armonizables en los distintos países, dando lugar a unas barreras tecnológicas para el comercio. Estas fueron creadas de manera efectiva, eficiente y armónica para así lograr tanto las comunicaciones nacionales como las transfronterizas de las comunidades de naciones. Por ello nació la Unión Telegráfica, fue la primera, la Unión Telegráfica Internacional, que fue creada en 1865. Esta fue una institución creada con la finalidad de reglamentar y coordinar el uso de las ondas radioeléctricas por los operadores de los distintos países. Luego, en el año de 1998, fue creada la Comunidad Andina de Naciones, esta con la necesidad de emprender la reforma del ordenamiento del sector, para así no quedarse en la saga o no quedarse atrás de los países más desarrollados. También fue creada las Comisiones Internacionales de Comunicaciones, la Organización Mundial del Comercio y la Comisión Electrónica Internacional. La Unión Internacional de Telecomunicaciones fue creada o es encargada de regular las telecomunicaciones a nivel internacional entre las distintas administraciones, empresas y operadores. Su sede actualmente se encuentra en la ciudad de Ginebra. Esta Unión Internacional es creada con ciertos parámetros. Tiene una constitución en la cual establece los órganos y de principios de la gestión de la Unión, y un convenio que son documentos constitutivos de la organización, que es el que fija las reglas de los procedimientos y funcionamiento interno. Esta Unión Internacional asiste a los países en ciertas estrategias de ciberseguridad, la creación de equipos de intervención en caso de incidentes informáticos y para proteger a la infancia en línea. Muchas gracias.